¿Cómo están, queridos suscriptores? Hoy continuamos con el tema de la felicidad. Y para los que vieron la sesión anterior, recordarán que dijimos que la felicidad es la perspectiva de, de Jaime Larraín, del eneagrama ECO. No tiene que ver con factores externos de riqueza, bienestar, logros, etcétera, a pesar de que todo eso ayuda. ¿Ok? Ya, dicho eso, dijimos la sesión anterior que la propuesta de esta nueva definición de felicidad es cuando existe un match entre la estrategia y la expectativa que cada eneatipo, cada uno de los 9 eneatipos tiene respecto al mundo exterior. Cuando eso se cumple, si se cumple la estrategia, tenemos un 50% de felicidad. Cuando se cumple la expectativa, tenemos el 100% de felicidad. Es una felicidad que tiene que ver en relación directa con toda la batería de creencias y emociones que tenemos archivadas en el subconsciente. De tal manera que con esas dos palabras, cada eneatipo tiene una guía para autoconocerse e identificar qué le está haciendo feliz y qué no le está haciendo feliz, y por qué se frustra, por qué no se frustra, por qué se enoja, por qué no se enoja, etcétera, etcétera. Entonces, hoy estoy un poco resfriado, así que ustedes disculparán. El, el eneatipo que nos correspondía ver hoy, después de haber visto el 3 y el 8, los llamados eneatipos ofensivos, que corresponden a la clasificación de Karen Horney, y que con respecto a la espiral dinámica integral también coinciden el 3, el 8 y el 1, que es lo que veremos ahora. Estos tres eneatipos son los que de alguna manera comandan los destinos del planeta y de la humanidad en estos momentos. Mejor dicho, siempre lo han sido así. Lo que ocurre ahora es que hay un desbalance diferente al que había en otras épocas. Si en la Edad Media dominaba el principio de certidumbre de la naturaleza humana, hoy día estamos en otra parte del triángulo de la naturaleza humana, que es la conveniencia. Entonces la cultura actual es de la conveniencia, donde el protagonista de eso es el eneatipo 3. Ha ayudado en el poder, que sería el eneatipo 8, por aquellos que hacen posible que el comercio y el mercado opere en el capitalismo y en el neoliberalismo. Bien, entonces el 1, ¿cuál es la certidumbre del 1? En otras épocas era la religión, el dogma, el deber ser, etc. Desde que las instituciones se han desmoronado en este último siglo, últimos 20, 30 años, la certidumbre ha ido ganando terreno, primero buscando esperanzas de alguna manera, algunos en los ovnis, otros en los maestros espirituales, en la venida de los Anunnakis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy en día lo que predomina es la certidumbre que nos entrega la tecnología. La tecnología nos promete un futuro ahora. Nos promete que se van a solucionar las enfermedades, las pandemias, las hambrunas. La tecnología es capaz de resolverlo todo. Todo, todo, todo. Incluso la muerte. Con crío hibernación, o guardando el ADN, o mezclando el ADN humano con la robótica y generando los androides, etcétera. Pero es una promesa de inmortalidad. ¿Mm? Bueno, en otras épocas, el eneatipo 1 era
el rey. En la Edad Media, el eneatipo 1 era el rey porque provenía de la gran creencia de la época de que que existía un plan divino. Y a ese plan divino había que someterse, ser obediente para ganarse ese cielo. Esa deidad era la que nombraba a los reyes y a los cardenales, a los obispos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa época el equilibrio estaba en eso, porque los monarcas se debían al poder divino y eran respaldados en todo lo que hacían porque Dios los había elegido. Bien. ¿Qué hay detrás de esto? Hay una estructura de personalidad, la número 1, y les voy a ir, disculpen la tos, y voy a ir leyendo el resumen que está en el libro El espejismo de las creencias, dedicado a la felicidad, el capítulo dedicado a la felicidad, donde se describe la felicidad de cada eneatipo. Entonces, el esquema para explicar esto era primero describir la estrategia, luego la expectativa, y estoy moviendo el cursor. La estrategia, la expectativa, se me fue esto otro acá. El canal de evaluación, que yo le llamé a eso, es cómo clasifican la percepción y el sistema cognitivo. En el caso del eneatipo 1, lo evalúan entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, entre el blanco y el negro. Ya pueden deducir con esto que hay una cierta rigidez, ¿no es cierto? Porque los grises están entre medio. Los conceptos claves de este eneatipo son deber ser, correcto, perfecto, esfuerzo, detallismo, obstinación. Son personas esforzadas porque quieren ser buenas personas. Y para ser buenas personas, como en su infancia fueron muy criticados, entonces, ¿qué es lo que hacen? Eligen el camino de el deber ser, es decir, el camino ya recorrido por otros. Entonces, si todos dicen que hay que hacer tal cosa, yo lo hago y así me evito la crítica y me valido como persona. ¿De acuerdo? Entonces, en esa búsqueda hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, porque hay que estar atento a todo para adecuarse a lo correcto. Y a su vez, hay que estar muy atento para no cometer errores y mostrarse como ejemplo. Al mostrarse como ejemplo, se valida una identidad de una persona valiosa, asunto que es el gran tema de autoestima baja que tienen los genotipos 1. Entonces, no valgo, pero para valer me esfuerzo y hago lo que se espera que se haga y no me salgo de las normas. De ahí a que los genotipos 1 naturalmente son más tradicionalistas, son más conservadores, son más rígidos y llevados a los extremos son los conocidos fundamentalistas. Bien, entonces tenemos ¿qué es lo que evaden? ¿Qué es lo que evaden los genotipos 1? Evaden perder las discusiones, en el fondo. Entonces discuten con vehemencia, apegándose a algún deber ser, o a cifras, o a datos, o a protocolos, lo que sea necesario con tal de demostrar que se tiene la razón. Sus placeres son la dificultad para experimentar los placeres, salvo que sean el premio por una buena tarea cumplida. O sea, les cuesta el tema del placer per se, sino que el placer es la consecuencia de algo obtenido
con esfuerzo. Dentro de la naturaleza humana, el triángulo en la naturaleza humana, estoy moviendo el cursor aquí, dice, en el triángulo de la naturaleza humana, el eneatipo 1 ha privilegiado la certidumbre por sobre la conveniencia, que es otra parte del triángulo de la naturaleza humana, o del poder. Acuérdense que la certidumbre está en un extremo, la conveniencia en el otro, y en el poder está en el tercer vértice. La certeza de la religión o el dogma o del fundamentalismo, o bien la certeza de ejecutar perfectamente el deber ser, eso son sus parámetros de conducta. Este eneatipo fue dominante en la Edad Media, como ya les había explicado. Bien, eso no viene al caso ahora. Entonces, revisemos cuál es la estrategia y la expectativa que tiene el eneatipo 1. El eneatipo 1 tiene la expectativa de valoración como persona. La ausencia de críticas es la mejor señal de aceptación y valoración que pueden percibir. No esperan el tipo de reconocimiento del eneatipo 3, que es por los logros en relación a una acción particular, sino que esperan una validación como buena persona. Esa es una gran felicidad. ¿Ok? Entonces, ¿por qué necesitan esto? Por la autoestima baja. ¿Y qué es lo que hacen como estrategia para lograr esta expectativa? Sentirse perfecto en todo lo que hacen, desde cortar un tomate hasta la NASA. No quiere decir que lo hagan perfecto, quiere decir que quieren sentirse perfecto mientras lo hacen. ¿Por qué? Porque están poniendo el 100% de atención, concentración, detalles, etc. Entonces están en un estado de alerta bastante alto y por lo tanto de tensión. Las cosas no se hacen relajadas, sino que se hacen tensas. Entonces, sentirse perfecto absolutamente en todo lo que hace. Esa perfección proviene de un deber ser cultural, moral, ético, que le garantiza al eneatipo 1, según él, a no ser criticado. Tal estrategia implica un esfuerzo enorme para alcanzar esa impecabilidad. Incluso puede llegar a ser un perfeccionismo adictivo o un TOC. En ese esfuerzo de hacerlo todo bien y correctamente, se descuida el placer, que es concebido como el premio tras el deber cumplido. Sentir que en cada acto se está poniendo lo máximo es motivo de felicidad. Pero el intento de hacer todo perfecto no es todo, no es aún suficiente. Se les hace necesario mostrarse como ejemplo de lo correcto y también de criticar veladamente todo aquello que escapa a su concepto de perfección. Y esa es la característica que todos los demás ven en los eneatipos 1, llamada rigidez. ¿Ok? Entonces tenemos este eneatipo 1, que a diferencia de la Edad Media no es dominante hoy en día, está en una proporción disminuida, pero al mismo tiempo le deja espacio a los otros eneatipos dominantes, que son el 3 y el 8. Entonces tenemos que la humanidad está controlada por líderes 3, 8 y 1, que son los eneatipos dominantes. Y los demás eneatipos no les interesa el tema del poder, el tema de la conveniencia no es exacerbado, y por lo tanto no entran en guerra con estos eneatipos por el control, sino que desgraciadamente nos sometemos a esos designios y claro, vociferamos que el mundo no está perfecto, que los políticos son unos energúmenos, que los líderes son unos autoritarios, etc. Por lo tanto, en este triángulo de la naturaleza humana,
nos vemos con 3 eneatipos que son claves en el tema de la cultura, de la política, de las religiones y hoy en día de la tecnología, como reemplazo de las religiones, ¿no? Bueno, ahora, muchos suscriptores me han escrito al mail y me dicen, bueno, pero ¿y si yo no sé nada de eneagrama? ¿Cómo voy a identificar todo esto? Entonces yo les sugiero que lean mi libro de Eneagrama Eco, que está en Amazon, pero que si no quiere leerlo, por flojera, falta de tiempo, porque le complicaría la vida, o todas esas razones juntas, yo creo que al escuchar estas descripciones que estoy haciendo, cada persona puede ir sacando conclusiones si es o no es de esa tipología. Una aclaración importante es que todos los seres humanos tenemos algo de todas las demás tipologías. Lo tenemos en distintas proporciones, pero hay una tipología que es la dominante, la que nos rige y orienta todo lo demás. Y esa es a lo que estamos abocados y que corresponde al lado oscuro de nuestra personalidad, al lado del ego, no de las virtudes. Por lo tanto, si usted dice que la descripción realmente es un poco sombría, no se preocupe, porque es sombría para todos los eneatipos, porque la clasificación está hecha desde el lado oscuro, no desde las virtudes, porque hacer clasificaciones desde las virtudes es muy difícil, es casi imposible, porque las virtudes son mucho más transversales y son más dependientes de la cosa valórica, religiosa, ética, la moral, etc. Entonces, por eso el eneagrama encontró este camino de ordenarnos a estos nueve tipos de humanos que somos para podernos comprender a nosotros mismos y poder comprender el por qué los demás hacen lo que hacen, piensan lo que piensan o dicen lo que dicen. Bueno, entonces ahora nos vamos a pasar a otro eneatipo en esta sesión. Ya se los cuento. Ya viene. Se llama los eneatipos, es otra familia. Ya no son los ofensivos, sino que vamos a irnos a los defensivos, según la categoría de Carney Horney, que son los eneatipos 5, 9 y 4. Son eneatipos que se repliegan en sí mismos, que tienen poca ambición de poder, que la conveniencia es mal vista incluso, y que la certidumbre nace desde un proceso interior. Se dan cuenta que estos eneatipos, comparados con los 3 anteriores que vimos, son como marcianos, no tienen nada que ver con los otros. No hay nada que le pueda irritar más a un eneatipo 5 que la actitud del eneatipo 3, porque lo considera frívolo. O para el eneatipo 4, que buscan su identidad, todo aquel que no tiene una identidad formada, explícita e intensa, les parece light. ¿Se fijan? En fin. Vamos al eneatipo 5. En el zoológico de animalitos que simbolizan es el búho, y en otros autores también es la tortuga. ¿Por qué? Porque el búho observa calladamente, vuela de noche y tiene una gran habilidad para no ser detectado y para atrapar a la presa sin que siquiera la presa se entere de dónde vino el ataque. Es, por lo tanto, esos grandes ojos que observan todo, piensan y son enigmáticos.
Y la tortuga se asocia porque cuando se repliegan y se meten en la caparazón, puede que pasen meses antes que vuelva a aparecer y quieran comunicarse con el resto del planeta. Mientras tanto están en su mundo interno felices, ¿no? Bueno, entonces, vamos a revisar el mismo esquema: estrategia, expectativa, conceptos claves, canal de evaluación, conceptos claves, etcétera. Entonces, eneatipo 5. ¿Qué es la felicidad para el eneatipo 5? Respeto desde los demás, los otros. Independencia total. No necesitar, no pedir. Ser percibido como experto en algo, en algún tema o en alguna teoría. El respeto se refiere tanto a las ideas como al espacio físico, los lugares, y también el uso del tiempo. Por eso los genetipos 5 suelen contestar los emails cuando a ellos se les ocurre, no cuando corresponda. Pueden no contestar el teléfono o pueden no abrir la puerta del dormitorio para que alguien los llame a cenar, ¿no? En fin, están ensimismados. Acuérdense que el genetipo 5 es Einstein, como, para que lo tengan como imagen. Entonces esto de ser experto en algo implica pensar, pensar y pensar mucho y elaborar teorías para poder tener una identidad dentro del mundo de las ideas, no de la sociedad, del mundo de las ideas. Y la estrategia que usan es saber más que los demás para evitar ideas intrusas. Cualquier intromisión, sea de ideas o de personas, les molesta. Discutirlo todo para mostrarse inteligente o como experto en algo. Los demás deben hacer méritos como interlocutores, ya sea a través de conocimientos, edad, prestigio intelectual, para ganarse mi inteligencia. ¿Se dan cuenta? Pero eso no lo hacen desde una soberbia para imponerse a los demás, porque simplemente los demás, si no tienen buenas ideas o buenos argumentos, no les influye a los eneatipos 5, simplemente descartan a esa persona y se dedican o se quedan en silencio, o se van, o conversan con alguien, pero no gastan energía ni se frustran por no estar convenciendo a alguien, como sí ocurre con otros eneatipos, que luchan y luchan y luchan por ganar una batalla, como el eneatipo 1 que ya vimos. Entonces tenemos que los conceptos claves para esta persona, a los cuales se asocian casi todas sus creencias, están relacionados con ciertas palabras: inteligencia, respeto, conocimiento, profundidad, seriedad, libros y literatura. Para un eneatipo 5 a veces tiene más importancia lo que dice una frase de un libro que una frase dicha por una persona, porque ya está validada como valiosa. El canal de evaluación que tienen para evaluar al mundo no tiene que ver con la polaridad de otros, como el uno, que es bueno, malo, bonito, feo, etcétera, etcétera, sino que acá no existe la polaridad, sino que el canal de evaluación es no depender. Es un canal defensivo. Mientras yo sea independiente, estoy bien. Si dependo, estoy mal. Sus conceptos claves son, ya los leí, a ver. Consecuencias de este pensar versus acción. El eneatipo 5 vive en el plano de las ideas, les cuesta aterrizar en la acción, les cuesta encarnarse en la condición humana.
es como si siempre no hubieran llegado del todo, el espíritu no hubiera terminado de enraizarse en lo humano, ¿no? Entonces, son lentos, llevan un proceso y un timing totalmente distinto al resto de la humanidad. Tienen dificultad para escuchar. Es más importante decir que escuchar. Solo cuando vale la pena si lo hacen. O eligen el silencio. Aislarse. No aceptar críticas. Salvo que estén muy fundamentadas y con un respaldo teórico detrás. No involucrarse en expresiones emocionales exageradas. Un abrazo es algo exagerado, ¿no? Salvo que sean en la intimidad de la pareja. Pero los abrazos, darse la mano, o sea, mantienen siempre una distancia física. Son percibidos como soberbios porque son más inteligentes o dicen frases célebres o resumen toda una discusión con un pequeño comentario muy lúcido y se quedan callados. O comentan, mira, este tema es muy complejo, como diciendo, yo soy capaz de ver la complejidad del tema, pero ustedes no, y mejor que no sigamos hablando de esto. A veces fundamentalismo, cuando hacen una teoría, están tan convencidos de que funciona, que se transforman en fundamentalistas, es decir, todo tiene que estar regido por esa teoría. Son obsesivos, porque han aprendido a que una idea trae más preguntas, más preguntas, más preguntas, más ideas, más curiosidad, más preguntas, más preguntas. Entonces, para llegar a ser experto en algo, se necesitan muchas preguntas. Tienen un cierto desinterés por lo sensorial y las emociones, salvo si son foco de conocimiento. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué es lo que evaden? O sea, ¿qué es lo que le hace que sean como son? Evaden el ruido, buscan el silencio, retirarse. Eligen grupos pequeños y donde no haya frívolos o tontos en el grupo. ¿Qué es lo que valora? El conocimiento, la sabiduría, la historia, la razón, la mente, ¿no? ¿Qué detesta? A los ignorantes, los tontos, los frívolos, los dispersos, los intrusos y los preguntones. ¿Eh? O sea, son bastante aislados del grupo y se quedan en su castillo y solo bajan el puente levadizo del castillo para que entren solo los que previamente han sido aceptados para entrar y por un tiempo corto. Las conversaciones largas y toda esa cosa y la tertulia, no. Sino que lo importante es que sean tiempos acotados que no limiten mi independencia. Bueno, como pueden ver, son los eneatipos que viven hacia adentro. Y en ese vivir hacia adentro, en el plano de las ideas, son absolutamente felices. Y les importa un pepino el mundo exterior. Por eso son austeros. Algunos les dicen tacaños. Son austeros porque la felicidad no está afuera, ni en los bienes, ni en los bienes materiales, ni en los éxitos, sino que está en la medida en que yo tengo el espacio de libertad para pensar lo que quiera pensar. ¿Mm? Bueno, estamos en 30 minutos. Vamos a dejar esta sesión hasta aquí y vamos a irnos a los otros dos defensivos la próxima sesión. En una sola sesión vamos a hacer los dos, que es el 4 y el 9. Y luego vienen otros 3, que los haremos
en una sola sesión, que son los que navegan, los adaptativos, los que navegan en la realidad, en las dificultades, y le buscan el lado para no defenderse, pero tampoco para atacar, sino que para navegar. ¿Mm? Y esos son los eneatipos, el 6, el 7 y el 2. ¿Mm? Entonces, por hoy nos quedamos aquí. Espero no estar resfriado para la próxima sesión, ni con tos, ni con dificultades para hablar, porque ahora estoy con bufanda incluida, y seguir avanzando en este tema. Pero no olviden nunca que esto de la felicidad está estrechamente ligado con la naturaleza humana, con este triángulo que yo les hablaba. Cada eneatipo opera al interior de ese triángulo de la naturaleza humana, donde está el poder, la conveniencia y la certidumbre, y al interior de eso navegamos todos los eneatipos. 3 de ellos se han apropiado de los vértices: el poder, el eneatipo 8, el 3, el eneatipo 3 se ha apoderado de la conveniencia, de lo mercantil, y la certidumbre se ha apoderado el 1, ¿ya? Que hoy día está en el perfeccionismo, no de las religiones, sino en el perfeccionismo de la tecnología. ¿Ok? Nos vemos la próxima. Un abrazo.